Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 12 de septiembre del 2013, presidida por el magistrado señor Juan Vergara Gotelli e integrada por los magistrados señores Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. Secretaria de sala, doctora Yanet Otárola Santillana. Señor presidente, señor magistrado, buenos días. Daré lectura de los informes orales que se van a realizar en la audiencia del día de hoy. Causa número 1, expediente 2273-2013, proceso de amparo, seguido por David Gonzaga Gálvez contra los jueces de la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia del Callao. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor David Gonzaga Gálvez, quien informa en causa propia, y solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Luis Álvaro Solórzano Yávar por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señor presidente, el artículo 2 del Código Procesal Constitucional establece que proceden las acciones de amparo cuando se invoca la violación de derechos constitucionales por omisión de un acto obligatorio por parte de una autoridad. Y además, esta omisión debe ser cierta. Por resolución número 28 del 3 de febrero del 2004, se dispuso nivelar la pensión del accionante de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de dicha resolución, emitida por el Consejo Provincial del Callao, de acuerdo con las remuneraciones, bonificaciones y asignaciones personales. Situación que de luego no se ha cumplido, porque esta resolución establecía que esa nivelación debía hacerse desde el 9 de febrero de 1996, y no se ha cumplido con este acto de obligatorio cumplimiento por parte del alcalde del Consejo Provincial del Callao. En consecuencia, tengo probado que es cierta la vulneración de esta omisión por parte de la autoridad edilicia. Por otro lado, el inciso 5 del artículo 44 del Código Procesal Constitucional establece con mucha claridad que en cuanto se refiere a las acciones, como en el presente caso de amparo, y originado por omisión del cumplimiento de un acto de autoridad competente, como en este caso el alcalde, el tiempo no transcurre. Y al verse resuelto
en este extremo, la sala civil simplemente viene vulnerando el artículo el inciso quinto del artículo 44 del Código Procesal Constitucional. Por otra parte, en cuanto se refiere al voto singular de la magistrada que conoció esta acción en la Sala Civil de Lima, ampara o sustenta el extremo de su fallo en el segundo párrafo del artículo 51 del Código Procesal Constitucional. Pero ocurre, señor presidente, señores de la sala, que mediante ley 29.364, publicada el 28 de mayo del 2009, se derogó en forma expresa este segundo párrafo mediante la segunda disposición derogatoria de dicha ley. En consecuencia, el extremo de este fallo se ha basado o se ha sustentado en una norma legal derogada. Por esa razón, solicito a vuestra sala, señor presidente, tenga bien revocar la resolución que originó el presente recurso de agravio constitucional y oportunamente vuestra sala tenga bien disponer, emitir la resolución correspondiente. Muchas gracias. Sí, muy buenos días, señor presidente, señores magistrados. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, vengo a ejercer la defensa respecto al proceso de amparo y quiero empezar señalando que todo lo que ha mencionado el accionante estaría bien si estuviéramos frente a un tribunal que revise las resoluciones judiciales. El amparo, el proceso de amparo es un proceso mediante el cual no sirve de una suprainstancia para revisar las actuaciones judiciales del Poder Judicial. Como segundo punto, el accionante señala que existe vulneración al debido proceso en la vertiente de la falta de motivación. Tenemos que señalar que dentro del proceso primigenio, dentro del proceso original, se emiten 3 sentencias. Estas 3 sentencias suben en apelación a la sala y la sala la declara nula 3 veces. Entonces, en cada una de estas declaraciones de nulidad, la sala ordena al juzgado que vuelva a emitir una nueva resolución reparando o de una otra manera corrigiendo los errores en los cuales había incurrido. Por esta consideración, señor magistrado, nosotros creemos que no existe vulneración al debido proceso, mucho menos a la debida motivación, puesto que la sala reconoció los errores que tenía el juzgado y este juzgado remendó los errores y la sala finalmente confirma la resolución que declara infundada la demanda de la ahora accionante. Como tercer punto, tenemos que señalar que dentro del proceso de amparo el accionante tiene la carga de la prueba para demostrar la vulneración que existe dentro del proceso. En este sentido, el artículo 5, el inciso primero, señala que se debe demostrar la vulneración manifiesta de derechos fundamentales. Y en este proceso definitivamente ha quedado corroborado que no existe manifiesta vulneración a los derechos constitucionales. Y finalmente, señor magistrado, el Tribunal Constitucional ha señalado en sendas jurisprudencias que el juez constitucional es un juez que no puede entrar a revisar el fondo del asunto de un proceso primigenio a menos que exista vulneración manifiesta de derechos constitucionales, de las cuales en el presente proceso no existen. Por estas consideraciones, señor magistrado, solicitamos que desestime el recurso de agravio constitucional. Me permite el derecho de réplica, señor presidente. En primer lugar, efectivamente, se dieron 3 resoluciones en el primer juzgado de contencioso administrativo del Callao. Por las 3 resoluciones se declara infundada mi pretensión. Pero apelé y en la primera sala civil del Callao se dieron 2 resoluciones por esta sala, por la cual se declararon nulas las resoluciones de primera instancia. En la tercera apelación, simplemente se confirmó la resolución del juez de primera instancia, pero basándose en ¿qué? En los mismos fundamentos de derecho y de hecho que había enunciado en
su primera sentencia y en su segunda sentencia el juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo. En consecuencia, acá se da pues lo que muy bien anota la primera sala civil, en principio, que hubo incongruencia, que hubo violación del debido proceso. Eso está afirmado en las resoluciones expedidas por la sala, y lo curioso es que en la tercera resolución, por esos mismos hechos, se declara infundada mi demanda. Pero esencialmente, ¿amparada en qué? En argumentos del fiscal adjunto, que sostiene, por ejemplo, que yo no tengo derecho porque de acuerdo con la ley 29.530, ¿ya?, ese derecho no me corresponde. ¿Y qué pasa? Que la ley 29.530 se refiere a los derechos de los pescadores, es decir, de la caja del pescador. Pero yo nunca he sido pescador, y nunca me he acogido ni he demandado eso. En consecuencia, lógicamente, esto no solamente deviene en incongruente, sino que además también al aplicar una norma que no corresponde, se está prevaricando, señor presidente. Por esa razón, me parece que en este sentido, lamentablemente, el procurador no ha revisado bien el expediente. Muchas gracias. Sí, señor presidente, simplemente dos cosas muy concretas. La primera, que lo que dice el accionante está bien. Nuevamente, si estuviéramos ante una sala que revisa resoluciones judiciales como una instancia superior. Y segundo punto, señor magistrado, tenemos que recalcar lo que dice la segunda sala, la sala que revisa el proceso de amparo, en la cual señala que se declara improcedente este proceso, puesto que ha caído dentro de las causales del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, puesto que la demanda debió ser presentada hasta el 31 de enero del 2011, y la demanda fue presentada el 22 de febrero, por lo cual ha vencido el plazo para interponer la demanda. Entonces se encuadra dentro de las causales de improcedencia del artículo 5. Causa número 5, expediente 2384-2013, proceso de amparo, seguido por Moisés Rodolfo Palomino Malqui contra el Ministerio de Educación y otros. Señor presidente, el abogado de la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, el doctor César Eduardo Venegas Gamarra, solicita acumulación para efectos de informe con las siguientes causas. Solicita la acumulación con la causa número 7, con las causas números 16 al 28, causas del número 32 al 48, causas del número 53 al 58, y causas del número 69 al número 78, 53 al 58, causas del número 69 al número 78. Es el doctor César Eduardo Venegas Gamarra por la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros. Muy agradecido, señor presidente de sala, dignos magistrados. En representación de la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, venimos a esta audiencia importantísima a tratar de ratificar nuestros argumentos en un tema tan sensible como es las legítimas aspiraciones y pretensiones
de muchos señores docentes de diversos puntos del país que a través de este proceso de amparo accionan en procura de obtener, primero en sede judicial y luego en esta sede magna del Tribunal Constitucional, la inaplicabilidad del decreto de la ley 29.994, ley de la reforma magisterial, y que para ellos consideran se vulnera derechos fundamentales tales como el debido proceso, la estabilidad, la remuneración y fundamentalmente también la discriminación en el trato para la aplicación respectiva. Tanto el juez de primera instancia como la Sala Superior en vista han emitido sendos pronunciamientos interesándonos que se repare en el aspecto formal de este proceso. El auto de improcedencia liminar confirmado por la sentencia de vista considera que esta norma jurídica que dispone una nueva forma de tratamiento del sector educación en nuestro país resulta ser una norma heteroaplicativa, porque sus propias disposiciones transitorias así lo señalan, con la exigencia de que se debe declarar la expedición de normas reglamentarias para su debida aplicación. Ellos, en contrario a este planteamiento, consideran en su pretensión que esta ley es autoaplicativa. Implica ello que en todo caso la vía de amparo sería la idónea. Nosotros hemos sostenido que no lo es, por cuanto el control de constitucionalidad tiene en su manifestación del control difuso o disperso la probabilidad que se habiliten estas acciones de amparo, pero siguiendo pautas que el propio Tribunal Constitucional ya la ha señalado. Cuando se cuestionan normas legales o normas infralegales, se exige que el accionante haga uso de la carga de la prueba para poder sustentar su propósito. Y se exige, entre otros aspectos, que la norma a inaplicarse tenga una relación directa con la resolución del caso, que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución, luego de haberse acudido a interpretarla de conformidad con la misma, lo que significa que se exige que tenga la necesidad de la descripción de un acto concreto de afectación o de amenaza a la vulneración de los derechos que ellos han sustentado. Dada la naturaleza del auto de improcedencia, estimamos nosotros, tal como ya lo hemos dicho, que esta norma es heteroaplicativa y por lo tanto la vía de amparo no es la idónea, eficaz ni expeditiva para lograr la pretensión constitucional. Corroboramos este planteamiento por cuanto ante este mismo Tribunal Constitucional, el Decano Nacional del Colegio de Profesores del Perú, que es el organismo que organiza representativamente a todos los docentes en el Perú, interpuso una acción de inconstitucionalidad que a nuestro modesto criterio es la vía idónea para determinar la inaplicabilidad de esta norma, que ya no sería tampoco la inaplicabilidad, sino sería, en caso que se declare fundada esta materia, la expulsión de nuestro ordenamiento jurídico. Es así como el Tribunal Constitucional en el expediente 0021-2012 ha expedido la resolución de fecha 11 de junio de este año, mediante la cual ha admitido a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Decano Nacional del Colegio de Profesores del Perú, contraparte de la Ley 29.944 de la reforma magisterial, y de acuerdo al procedimiento han corrido traslado de la demanda al Congreso de la República e incluso hemos sido informados en la página web que ya esta sede constitucional ha programado vista de causa para el próximo 11 de octubre en la ciudad de Arequipa. Por estas consideraciones y dejando a salvo siempre el reconocimiento y la gratitud que merecen todos los docentes de nuestra patria, y considerando además que la educación sí es un instrumento para el desarrollo de la sociedad y para la realización de la persona humana, nos permitimos respetuosamente solicitar se sirvan declarar desestimado el recurso de agravio constitucional y consecuentemente el archivo de este proceso constitucional.
Terminado, señor. Gracias. Causa número 10. Permiso, señores. Causa número 10. Expediente 2488-2013, proceso de amparo, seguido por Miguel Monsalve Rimarachín contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Wilson David Calero Telles. Muchas gracias, señores magistrados. En el presente proceso, el recurrente solicita se le otorgue la pensión de jubilación en el régimen especial previo reconocimiento de años de aportaciones. Sin embargo, el recurrente únicamente aporta un certificado de trabajo. Como sabemos, en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en el expediente asignado con el número 4762-2007, el Tribunal ha señalado que para causar convicción al juzgador debería aportarse diversos documentos, como por ejemplo, entre ellos, boletas de pago, libros de planillas, constancia de aportaciones, certificado de trabajo, entre otros. Sin embargo, el certificado de trabajo resulta insuficiente para corroborar los años que alega. Por estas consideraciones, señores magistrados, solicito se desestime el presente recurso de agravio constitucional. Causa número 11. Expediente 2947-2013, proceso de amparo, seguido por Santos Navarro, viuda de Cárdenas, contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor José Carlos Ramírez del Águila. Muchas gracias, señor presidente. Solicitamos se confirme la resolución venida en grado que declara infundada la pretensión de acción de amparo en el presente proceso por los siguientes fundamentos. El siguiente proceso, interpuesto por la señora Santos Navarro, viuda de Cárdenas, considera que se está vulnerando su derecho constitucional a la pensión, por cuanto aduce de que se le debe aplicar una ley que es la 23908, una ley que debió haberse aplicado al cónyuge causante, al señor Teófilo Cárdenas Condori. En el presente proceso la señora tiene en sí dos pretensiones: que a su cónyuge causante se le aplique esta ley, la ley 23908, que es una ley del año 84, que fija en una cantidad equivalente a 3 sueldos mínimos vitales dentro de la actividad industrial de la provincia de Lima, una pensión de jubilación de viudez y también de orfandad. Entonces tenemos en el presente proceso dos pretensiones de la señora. Uno, que a su cónyuge causante, al señor Teófilo Cárdenas, se le aplique esta ley, la 23908, y asimismo se le aplique a ella misma la pensión de viudez con la aplicación de la ley 23908. Ahora, hay que recordar, señor presidente, que existe una jurisprudencia y un precedente vinculante expedido por este tribunal, que es la 5189-2005, que determina los alcances de la aplicación de la 23908 para las pensiones de jubilación. Y específicamente hay que tener muy en claro el tema de la contingencia. Contingencia que está establecida en el artículo 80 de la ley, del decreto ley 19990, y específicamente determina de que para los casos en las pensiones de jubilación se llegue a aplicar esta ley 23908, las contingencias, esto quiere decir el momento en el cual las personas adquieren el derecho a una pensión de jubilación al tener los requisitos recurrentes de edad y años de aportación, tiene que ser antes del 19 de diciembre del año 92. ¿Y por qué antes del 19 del año 92? Porque a partir de esta fecha se publicó una ley o entró en vigencia el decreto ley 25967 que derogó tácitamente los alcances de la misma. Entonces, lo que tenemos a continuación es ver específicamente si las contingencias, en este caso, ya sea del cónyuge causante o de la accionante como pensión de viudez,
están dentro de este marco, quiere decir, están dentro de los alcances de la 23908, contingencia que debe ser anterior al año 92. Se ve en el proceso, señor presidente, que efectivamente la ONP otorgó al cónyuge causante, mediante una resolución del año 2010, la aplicación de la 23908 al señor Teófilo Cárdenas Condori, por cuanto adquirió una pensión de jubilación antes del 19 de diciembre del año 92. Y se puede apreciar en auto, señor presidente, que mediante la resolución 110342-2010, el señor Teófilo Cárdenas Condori tiene los beneficios de la aplicación de esta norma. Sin embargo, respecto de la segunda aplicación, esto es el otorgamiento de la ley 23908 como pensión de viudez, esta se declara infundada por cuanto la contingencia de la viuda se genera a partir del fallecimiento del señor, y el fallecimiento del señor fue en el año 99. Esto quiere decir de que la ONP ha cumplido con otorgar la 23908 al cónyuge causante, mas no puede aplicársele la 23908 a la viuda, por cuanto la contingencia es posterior al año 92. Y al no haberse vulnerado derecho constitucional alguno en este presente caso, y otorgarse una pensión de jubilación al señor, al cónyuge causante dentro de esta norma, y no verse aplicada una pensión de viudez con esta contingencia, consideramos que debe ser confirmado el pronunciamiento de las dos instancias que declaró infundado el proceso de amparo en el presente caso. Causa número 61, expediente 2845-2013, proceso de amparo, seguido por Industrial Exportadora San Miguel S.A. contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Ronald Eduardo Guzmán Álvarez. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. El día de hoy vengo en representación de la Procuraduría de la SUNAT a fin de que se desestime el recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia de vista emitida por la Segunda Sala Civil de Piura, que, confirmando la resolución de primera instancia, declaró la improcedencia liminar de la demanda de amparo interpuesta por Industrial Exportadora San Miguel. Se declaró la improcedencia liminar atendiendo a que lo pretendido por el accionante debe ser planteado ante la vía igualmente satisfactoria, esto es el proceso contencioso administrativo. ¿Y qué es lo que pretende la empresa accionante? A través del presente proceso de amparo se persigue que se declare la inaplicación del artículo 34 del Código Tributario referido al pago de intereses moratorios de los pagos a cuentas, y que se dejen sin efecto los actos emitidos por la Administración Tributaria, esto es la orden de pago por concepto de pago a cuenta del impuesto a la renta de septiembre del 2011, y los actos emitidos en el procedimiento contencioso tributario, esto es la resolución de intendencia que declaró inadmisible su recurso de reclamación, y la resolución del Tribunal Fiscal que confirmó la resolución de intendencia. Asimismo, solicita se deje sin efecto el procedimiento de cobranza coactiva y todas las acciones realizadas dentro del procedimiento de cobranza. ¿Qué es lo que alega? Alega que la Administración Tributaria le ha emitido la orden de pago por concepto de el pago a cuenta del impuesto a la renta, sin tener en consideración que al finalizar el ejercicio no hubo impuesto a la renta que pagar, y que por lo tanto el cobro del pago a cuenta devendría en confiscatorio. Asimismo, señala que se ha vulnerado su derecho de defensa porque se le exigió el pago previo de la deuda tributaria para que se admita su recurso de reclamación. Las instancias precedentes, como bien lo he señalado, declararon la improcedencia liminar de la demanda. ¿Por qué? Porque existiendo actos concretos de la Administración Tributaria, esto es una orden de pago, y actos emitidos en el procedimiento contencioso tributario, esto es la resolución de intendencia y la resolución del Tribunal Fiscal, corresponde que el accionante cuestione todos estos actos en el proceso contencioso administrativo correspondiente. En este proceso contencioso administrativo, que es de plena jurisdicción, no solo se va a revisar la legalidad de la orden de pago y de los actos emitidos como la resolución de intendencia y la resolución del Tribunal Fiscal, sino que además se va a revisar todo el procedimiento y si correspondía o no exigirle el pago previo de la deuda.
para efectos de restablecer el derecho que se hubiera afectado. Por este motivo es que esto constituye la vía igualmente satisfactoria. Además debe tenerse en cuenta que este tribunal ya lo ha señalado en reiterada jurisprudencia, cuando se aleguen supuestos de confiscatoriedad, debe recurrirse a la vía contenciosa administrativa. ¿Por qué? Porque el proceso de amparo carece de etapa probatoria y por lo tanto no es posible efectuar un análisis exhaustivo de la situación patrimonial del contribuyente. Esto debe hacerse a través de un peritaje y debe ser materia de contradicción en un proceso pleno, como es el proceso contencioso administrativo. Es más, ya el tribunal ha resuelto un caso sobre pago a cuenta del impuesto a la renta, en el que igualmente se solicitaba la inaplicación del artículo 34 del Código Tributario y se solicitaba que se deje sin efecto los actos emitidos por la Administración Tributaria. En este caso en concreto es el caso emitido en el expediente 670-2005, proceso de amparo, en el cual el tribunal acertadamente señala pues que debe recurrirse a la vía contenciosa administrativa en la medida que no existe prueba respecto de la confiscatoriedad que se alega. En relación a la afectación al debido proceso, al debido procedimiento, debe señalarse que este tribunal también ya ha señalado la constitucionalidad de la exigencia del pago previo de la deuda tributaria para admitir el recurso de reclamación, tratándose de órdenes de pago. En este caso, se trata de una orden de pago emitida en virtud de la declaración del contribuyente. Tengo aquí la declaración del contribuyente y él mismo señala cuáles son sus ingresos por ese periodo y cuál es el pago a cuenta que le corresponde por esos ingresos. El contribuyente incluso compensa esta deuda que él mismo declara con un saldo a favor del exportador y le resta aproximadamente la mitad de la cantidad y la declara como deuda pendiente. El contribuyente no la cancela en el plazo de ley y por lo tanto se emite la orden de pago en virtud y exclusivamente en mérito de su declaración. Es por ello que se le exige el pago previo conforme al artículo 136 del Código Tributario. Por tanto, no existe pues vulneración al debido procedimiento porque se trata en principio de una deuda declarada y reconocida por el contribuyente. Y esto ha sido así señalado por el tribunal en la sentencia 4242-2006. Con respecto, y para finalizar, con respecto al pago a cuenta del impuesto a la renta, el tribunal también ha señalado en la sentencia 670-2005 que cité anteriormente, que esta exigencia de los pagos a cuenta no tienen una vocación confiscatoria por el hecho de que al finalizar el ejercicio, si es que hubiera impuesto menor o no hubiera impuesto que pagar, lo pagado por pago a cuenta pues será reembolsado y por tanto tratándose de una obligación anterior a la determinación del impuesto a la renta es exigible su cumplimiento y es exigible el pago de intereses moratorios en caso se incumpla con esta obligación. Por lo tanto, pues no existe vulneración al debido proceso, no existe vulneración al derecho de la propiedad ni al principio de no confiscatoriedad, por lo cual también solicitamos se desestime la demanda en todos sus extremos. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales porque no lo han solicitado las partes o porque habiéndolo solicitado no se han apersonado para realizarlo.